Bueno, para hablar de este tema hemos invitado a David Zamora. Él es abogado especialista en temas tributarios, pero además socio de BZ Estudio. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Un saludo a todos los televidentes de RPP. Sí, efectivamente, ¿no? Hoy día se ha publicado este decreto supremo mediante el cual se incrementa la unidad impositiva tributaria. Es importante que tengamos en cuenta que esta famosa UIT es un índice de referencia, justamente como tú lo has señalado, para determinar obligaciones tributarias y también algunos puntos de referencia, como por ejemplo sanciones o infracciones, ¿no? El primer efecto que trae a colación el incremento de la UIT para el próximo año es que las personas de a pie, tú, yo, las personas que trabajamos, vamos a ver, digamos, reducida la carga tributaria de nuestros impuestos en el impuesto a la renta. Porque recordemos que las rentas del trabajo tienen un descuento de 7 UITs. Al haberse incrementado la UIT para el próximo año, evidentemente esta tasa de descuento de estas 7 UIT se van a incrementar para el próximo año en 30.800 soles. Es decir, aquellas personas que ganen mensualmente, asumiendo un salario de 2.200 soles por mes, incluyendo gratificaciones de julio y diciembre, de 2.200 soles, estas personas no van a pagar impuesto a la renta. Pero, por ejemplo, a comparación de este año, los que generamos renta al trabajo y ganásemos 2.150 soles como mínimo, tampoco tenemos que pagar. Es decir, que para el próximo año vamos a tener un tramo más inafecto del impuesto a la renta. David, y antes de entrar, digamos, en estos detalles de cómo afecta, digamos, al peruano de a pie, cómo afecta a los bolsillos, a nuestros bolsillos, a nuestras billeteras, la UIT, ¿quién lo cambia o por qué se cambia? ¿Cada cuánto tiempo suele aumentar? ¿Hay una regla, digamos, que siempre se aumenta 100 soles año tras año o depende de quién? Sí, digamos que esto se determina en función de algunos índices macroeconómicos, principalmente la tasa de inflación. Y como tú bien has señalado, estas UIT se han incrementado de 100 soles cada año. Han habido años en donde la UIT se ha mantenido, inclusive me parece que en el año de 2016 al 2018 la la UIT se mantuvo en una cantidad que no varió. Luego, a partir del 2019, la tasa de la UIT se incrementó en 50 soles. Y del 2019 al 2020 hemos visto un incremento de 100 y ahora un incremento de 100 soles adicionales que hacen que para el próximo año la UIT sea 4.400 soles. Ahora, y hablando de un poco de efectos, David, no sé si nos podrías explicar, por ejemplo, cuánto es el impacto, por ejemplo, para las personas que están en planilla y ganan, por ejemplo, al mes 3.000 soles. ¿Cuánto tendrían que pagar en impuesto a la renta al año con esta nueva fórmula, con este nuevo cambio de la UIT? Sí, mira, el impuesto a la renta se calcula sobre la base de la renta que uno genera en todo el año, descontando en las rentas del trabajo estas famosas 7 UITs, que para el 2021 serían 30.800 soles. Eso significa que si, por ejemplo, una persona ganase 3.000 soles, por la diferencia entre 2.200 y los 3.000, es decir, 800 soles, por esa parte tendría que pagar de impuesto a la renta un 8%. Ajá. Recordemos que las tasas del impuesto a la renta para el caso de personas naturales que generan rentas del trabajo se incrementan progresivamente, es decir, que van desde el 8% hasta un tramo y van subiendo escalonadamente hasta llegar al 30%. De esta manera se busca que quienes generen más ingresos contribuyan más versus los que no generan tantos ingresos, es decir, se busca una igualdad de carácter vertical, ¿no? Entonces, como te decía, para permitir que aquellas personas que no ganen tanto, pues no paguen tanto impuesto a la renta, y los que sí ganan pues, significativamente mucho más, terminen contribuyendo un poco más con el impuesto. Ahora, y si hablamos de multas, porque también es una referencia que se usa para determinar impuestos, pero además las multas, ¿hay algún detalle que debemos saber? Quizá la multa que se impone en el pico y placa, creo que es el 8% de una UIT, también va a aumentar. Exactamente, Valeria. Lo que sucede también con la variación de la UIT es que aquellas sanciones que están fijadas como punto de referencia en la UIT o un porcentaje de esta, se van a ver incrementadas proporcionalmente por la variación del importe de la UIT. Por ejemplo, para que tengamos en cuenta, a partir del próximo año, si las personas no cumplen con presentar su declaración jurada del impuesto a la renta, van a tener una multa equivalente al 50% de la UIT.
Es decir, para el próximo año la multa por no presentar la declaración jurada del impuesto a la renta para la persona natural va a ser de 2.200 soles versus los 2.150 soles que correspondían a este año. Entonces, como tú ves, se incrementa la unidad impositiva tributaria y también se incrementan las sanciones que puede poner el Estado, ¿no? Un punto interesante para no dejarlo de mencionar es que, por ejemplo, otros impuestos que se ven, digamos, alterados o, digamos, la recaudación se va a reducir es, por ejemplo, en el caso del impuesto predial y el impuesto de alcabalga. Recordemos que estos impuestos también se calculan en función de tramos de la UIT. Al incrementarse la UIT, los descuentos, o mejor dicho, los tramos inafectos también se incrementan, ¿no? Ajá. Ahora, hay otro aspecto, digamos, que podría beneficiar al peruano de a pie, como el bono de vivienda. Me parece que también está, digamos, en relación con la UIT, ¿no es así? Correcto. Es decir, ese bono también se calcula en función de un porcentaje de la UIT, que evidentemente, al verse incrementado, efectivamente este bono va a ser proporcionalmente mayor según el incremento, ¿no? Y en el aspecto laboral, con estos temas que nos comentabas, David, sería, digamos, ha sido positivo este incremento de la UIT. ¿Finalmente va a terminar beneficiando a quienes están en planilla, quienes ganen menos de 2.200? Exactamente, sin duda un incremento de la tasa OIT se traduce en una menor carga del impuesto a la renta para las personas que generan rentas del trabajo. Paradójicamente eso también impacta en la recaudación. Esto va a generar que el próximo año haya menor recaudación del impuesto a la renta por haberse incrementado los tramos inafectos de este tributo. Ahora, David, yéndonos un poco más allá del tema, sabemos que en los últimos meses pues el Congreso ha protagonizado proyectos de ley que finalmente se convirtieron en ley sobre el retiro de la AFP y además la ONP, que todavía está en discusión. El tema todavía está en el Tribunal Constitucional, pero por ejemplo con las AFPs, el señor Merino en su último día de gobierno pues aprueba esta norma que permite al afiliado a la AFP pues retirar hasta 4 UITs. Esto se calculaba que era 17.200 soles, si es que los cálculos no me fallan, 17.200 soles, pero con este cambio de UIT, ¿cómo va a ser? ¿Eso va a afectar también a la norma? Es decir, alguien que va a retirar parte de sus fondos, ¿lo va a hacer con la nueva cifra de la UIT o con la que tenemos este año? Sí, efectivamente, Valeria. Recordemos que esta norma que se dictó para el retiro extraordinario de los fondos de la AFP tiene una programación en función del número de DNI de las personas, ¿no? Ajá. Hay personas a quienes les toca presentar su solicitud el próximo año todavía, en los primeros días de enero. Y el próximo año la UIT nueva, que va a estar vigente, es la de 4.400 soles. Si nosotros revisamos el reglamento operativo que dictó la SBS para el retiro de los fondos extraordinarios, precisó que la UIT que se tenía que tomar como referencia era aquella que estuviese vigente al momento de la presentación de la solicitud. Ajá. Eso significa que para aquellas personas que les ha tocado presentar su solicitud de retiro extraordinario este año, pues tendrán como tope máximo los 17.200 soles que tú indicas. Pero las personas que presenten su solicitud a partir del 1 de enero, pues van a tener un incremento en cuanto a los topes de retiro, que serían 17.600 soles, es decir, unos 400 soles adicionales que podrían retirar estas personas. Habrá que esperar si es que de aquí al 31 de diciembre se establece alguna precisión adicional respecto de estos retiros extraordinarios, ¿no? que definitivamente van a impactar en la economía, porque, digamos, ya se ha dicho por varios especialistas que esta medida va a afectar macroeconómicamente al Perú. Si bien es cierto, es una medida de rescate, la gente necesita este dinero, que esto es una evidencia de que las cosas no andan muy bien. Sí. Pero efectivamente, si es que no se precisa respecto a la referencia de la OIT para este reto, aquellos que presenten su solicitud del próximo año, pues tienen una posibilidad de retiro adicional. ¿Esta precisión está en manos de quién? ¿De la SBS? Sí, de acuerdo a la ley, se estableció que la Superintendencia de Banca y Seguros iba a ser quien establezca el reglamento operativo para efectos de este retiro extraordinario. David, ¿y eso lo podemos extrapolar también para el caso de la ONP o ahí habría, digamos, algún tipo de, no sé, de un trato diferencial o se aplica tal como está planteada para la AFP? Mira, yo considero que para el caso de la ONP,
se debe aplicar el mismo criterio, porque lo que ha hecho el reglamento de la superintendencia al establecer cuál va a ser la UIT de referencia, lo que ha hecho es aplicar un principio básico y jurídico, que es la aplicación de la ley en el tiempo. Es decir, las normas se aplican a los hechos que suceden durante su vigencia. Entonces, llevando esta interpretación jurídica al caso de la ONP, deberíamos concluir también que también aplica este mismo criterio. Aquellas personas que presenten su solicitud del próximo año, siendo la OIT vigente la de 4.400 soles, el cálculo de los 4 OITs de tope que se pueden retirar, pues van a ser los 17.600 que hemos comentado. Bueno, vamos a esperar entonces, porque el efecto ya no va a ser ese forado del que hablaban pues las autoridades, ¿no, David? De un 16.000 millones de soles, si es que pues se efectúa o se concreta esta norma que aprobó el Congreso de la República, y que si es que el Tribunal Constitucional finalmente inclina la balanza en favor al Parlamento, ya no sería 16.000 millones de soles, sino un poco más. El forado que claro, que sufriría la economía peruana. Así es. Esto va a generar un impacto en las cifras que se han pronosticado, considerando la OIT de 4.300. Ahora con el 4.400, evidentemente, esta cifra va a variar significativamente. Es normal, David, y esto no sé si nos podrías explicar un poco en términos más sencillos, que la UIT, digamos, incremente, y es lo que te comentaba yo al inicio de la entrevista, estos 100 soles varía dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Que es normal? La pregunta era, ¿es normal que estas variaciones se den, digamos, correlativamente con este valor que no cambia, ¿no?, en los últimos años de 100 soles? Lo que se ha hecho es buscar un estándar objetivo para que el incremento tampoco sea, o las variaciones del incremento generen un efecto un poco distorsionante. Entonces, se está usando como referencia estos 100 soles. Podría ser un poco más, podría ser un poco menos, pero en realidad va a depender mucho de las cifras macroeconómicas que maneje el Ministerio y los índices principalmente los de la inflación, para establecer si se incrementa o no se incrementa la UIT. Y tiene un efecto, por ejemplo, porque hemos hablado muchísimo de los peruanos de a pie, de los trabajadores que están en planilla, otros independientes, pero ¿habría un impacto, y para terminar, David, en las empresas? En realidad, en el caso de las empresas, habría que revisar, o mejor dicho, si hay una suerte de beneficio también para aquellos que están en el régimen MIPE tributario. Ajá. Recordemos que este régimen es un régimen especial para las pequeñas empresas y que se busca que se formalicen, permitiéndoles pagar de impuesto a la renta solamente el 10% de sus utilidades operativas, si es que estas no superan las 15 UITs, ¿no? Entonces, al haberse incrementado la UIT a 4.400 soles, esta posibilidad de pagar el impuesto a la renta con la tasa del 10% también se va a incrementar. Recordemos que este MIPE tributario permite la incorporación de contribuyentes que durante el año no generen ingresos mayores a 700 UITs. Entonces, al incrementarse el índice de referencia que comentamos, pues muchos más contribuyentes van a poder aprovechar la posibilidad de ingresar al régimen MIPE tributario, ¿no? Aquellas personas que superen utilidades por más de las 15 UITs que hemos comentado para poder pagar la tasa del 10%, por ese exceso solamente van a pagar la tasa que pagan todas las empresas, que es del 29,5%. Entonces, sí, este efecto, como tú bien señalas, Valeria, genera una suerte de mayor beneficio para que más contribuyentes puedan ingresar al régimen MIPE tributario. Te agradezco, David, que nos hayas acompañado esta tarde y que nos hayas ayudado a entender pues el impacto que va a tener este incremento de la unidad impositiva tributaria, que ya no va, su valor ya no va a ser de 4.300 el año que viene, el 2021, va a ser de 4.400 soles. David Zamor estuvo con nosotros, abogado especialista en temas tributarios y además socio de BZ Estudio. Muchísimas gracias, David, nuevamente. Y nosotros pues nos vamos inmediatamente a una pausa y regresamos con más aquí en Economía para Todos.